Bendiciones a todos. En esta ocasión quiero hablarles de cómo debemos responder a las amenazas colectivas. Oro para que el Espíritu Santo nos dé discernimiento de la palabra de Dios y podamos recibir entendimiento, podamos recibir sabiduría y aprender cosas que sean muy útiles para nuestra vida. Es necesario entender que las amenazas colectivas vienen y seguirán viniendo, y somos nosotros los que tenemos que escudriñar las Escrituras, la palabra de Dios, aprender cómo responder a las amenazas colectivas. Es necesario entender que esto ya ha sucedido. Tenemos ejemplos en la palabra de Dios, en la Biblia, y hoy quiero que escudriñemos un ejemplo de cómo responder a estas amenazas colectivas. El Señor Jesús ha explicado que por la maldad, por el pecado, porque el amor de las personas se ha enfriado, vienen muchas situaciones difíciles para la humanidad. Él nos dijo específicamente en Juan 16:33, lo vamos a ver. En Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y esto es importante porque muchas personas dicen: voy a esperar a que esta situación cambie, voy a esperar a que todo se ponga mejor, voy a esperar a que toda la situación en general mejore, mas el Señor Jesús nos advierte de que en el mundo siempre hay y habrá aflicción. Somos nosotros los que pues tenemos que prepararnos, estudiar la palabra de Dios, buscar al Señor Jesús, aceptarlo como nuestro Salvador, porque Él dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces tenemos un camino a seguir, tenemos una respuesta a las situaciones, a las amenazas colectivas. El Señor Jesús también nos explica en el libro de Mateo 24 cómo algunas situaciones se van a ir desenvolviendo cuando nos movemos hacia el final de este mundo. Y entonces en Mateo 24, en el versículo 6, Él dice que oiréis de guerras y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. Pero se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Entonces, el Señor Jesús aquí nos da una pequeña lista de acontecimientos, de tribulaciones, de amenazas colectivas que van a tener un impacto tremendo en la humanidad. Él nos está, yo diría, previniendo, nos está advirtiendo, o sea, estas cosas van a pasar. Pestes, virus, guerras, terremotos, hambres, todas esas cosas están en la lista. Y nosotros tenemos que estar preparados para enfrentarlas. Y en el versículo 12 dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Quiere decir que no solo las situaciones van a ser difíciles y complicadas, sino que también el amor de muchas personas se va a enfriar, se va a congelar. Entonces, el amor es lo que mantiene a la humanidad luchando unos por otros, beneficiándose unos con otros. Cuando el amor se acaba, entonces viene lo que se llama el egoísmo. Entonces, cada quien está buscando para sí mismo beneficios. Ya el amor se enfría, ya nadie quiere preocuparse por los problemas del prójimo, del vecino,
sino que por falta de amor ya entonces el egoísmo toma control de las personas. Pero es necesario que nosotros, basados en las Escrituras, nos preparemos para responder a estas amenazas colectivas. Vamos a ver un caso en específico, que es el caso de Nínive, una ciudad que dice la palabra de Dios, cuyo pecado, cuya maldad había llegado a un grado tan alto que ya Dios no soportaba esa ciudad. Por lo tanto, había una destrucción en camino para que esa ciudad o cambiaba su curso de abandonar el pecado y la maldad y se acercaba a Dios, se arrepentía, o la destrucción era segura. Para esto vamos a ir al libro de Jonás, capítulo 1 y el versículo 1. Encontramos ahí, en este libro, en esta cita bíblica, dice que Dios llama a Jonás y le dice, vino palabra de Dios a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Entonces, el profeta resiste el llamado de Dios para ir a advertirle a esta ciudad de que su destrucción se avecina. Y sabemos también que nosotros tenemos que advertirle a las personas de la destrucción que se avecina. En este caso el profeta Jonás pues huyó, no quiso cumplir la misión. Más tarde Dios lo convence de varias formas para que regrese y vaya a Nínive a predicar el mensaje de salvación y para que le diga a este pueblo que se arrepienta. Es necesario entender que cuando ya Jonás regresa a su misión, vamos a ir al capítulo 3 de Jonás y dice, vino palabra de Dios por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Dios, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres, animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Este es un ejemplo perfecto que la Biblia nos muestra cómo el ser humano debe responder a las amenazas colectivas de destrucción, de muerte. En esta situación,
el rey y las autoridades de este país tomaron una determinación, tomaron una decisión. Es decir, tenemos que cambiar nuestra vida, tenemos que dejar el pecado, la maldad, tenemos que entrar en ayuno, en oración, tenemos que clamar a Dios con todas nuestras fuerzas para ver si esta situación cambia y nosotros logramos sobrevivir. Y como podemos ver en la historia, esta catástrofe no sucedió. Este pueblo se salvó. Hoy en día no tenemos presidentes con la valentía para responder de esta manera. Sé que el presidente de El Salvador es un presidente cristiano declarado. No sé si él ha tomado alguna medida similar a esta, pero es tiempo para que también las iglesias se unan y enseñen al pueblo cómo responder a las amenazas colectivas. Estos son problemas en los que todos tenemos que orar, ayunar, clamar a Dios fuertemente para que estas pestes, este virus, lo que sea que haya de venir, no venga a destruirnos, sino que nos una en amor y en armonía y todos estemos orando los unos por los otros. Tenemos que aprender del pasado. Esto ya ha sucedido en el pasado. Estas situaciones difíciles, complejas, complicadas, ya las hemos visto. Y es necesario que todos nosotros aprendamos de estas lecciones que se encuentran en la palabra de Dios. Yo oro para que el Espíritu Santo traiga discernimiento de esta palabra, para que nos dé sabiduría, para que nos prepare, porque esto, como dice el Señor Jesús, solo es el principio de dolores. Vendrán situaciones más complejas, más difíciles, y todos nosotros tenemos que estar preparados. Acepte al Señor Jesucristo como su Salvador. Él es el camino, la verdad y la vida, y usted estará asegurado y estará protegido. En el nombre de Jesús yo declaro esta palabra para ti. Amén.